Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar, expresar, manifestar, compartir el Dharma. ¿Tenéis alguna preguntilla por ahí? ¿Algún tema del que queráis que hablemos? Shinkai Gasso, José Gasso, Pietro Gasso, Marisa Gasso, Ángela Gasso, Ichinen Gasso, Rui Gasso, David Gasso, buenas noches, y Lucini Cubión entra. Muy bien. Repito, ¿hay algún tema que queráis tratar? Y tampoco verlos. ¿Todos ven y escuchan bien? Caso contrario, advertirlo para bajar la calidad. Bueno, pues vamos allá. ¿Alguno de vosotros está acompañado? Hay que compartir, que es una práctica indispensable, señoritos y señoritas. A Ichinen el sonido se entrecorta. Y David Remé está aquí también. Me alegro. Saludos. Y Lucini Cubió, aquí somos dos. A ver. Ay, bueno, vamos a seguir repitiendo y repitiendo cosas, aunque variándolas ligeramente, porque si no, pues con un disco bastaría. Por ejemplo, sobre el cerebro. El cerebro es como una cebolla con sus capas. El centro de la cebolla es el cerebro más antiguo. El heredado de los homínidos. Y a su alrededor se van colocando las áreas a medida que hemos ido evolucionando. Es decir, las áreas medianamente modernas y las más modernas. Las áreas de los sentidos pues están a la izquierda, a la derecha, atrás. Las áreas de los sentimientos encima de las orejas, parietales. Las áreas de los pensamientos, las proyecciones, la imaginación en la frente. Ese es el cerebro superficial o típicamente egótico, el último adquirido. Los sentimientos parietales son emociones transformadas o traducidas por la cultura ambiental aprendida y funcionan como aceleradores, motivadores en positivo o en negativo, frenadores del ego, animando o desanimando hacia ciertas conductas. Así que todo este montaje está al servicio de la supervivencia del cerebro, nuestro dueño, y sus neurohormonas.
una demostración empírica de que esto es así, la podemos comprender todos pensando en niños nacidos el mismo mes, en un sitio y trasplantados pues a distintas partes del mundo y crecidos en la cultura correspondiente se convierten en uno más de los ciudadanos de esa cultura. No aparecen diferencias. Supongo que se entiende que es una demostración de que el aprendizaje, la enculturación, se hace en cada lugar. El cerebro recoge las informaciones de su entorno para sobrevivir no en otro país, sino en ese país en el que ha crecido y en esa cultura. Por lo tanto, el ego, la información y las valoraciones de los pensamientos, de los deseos, de las ilusiones, pues son adquisiciones, eso que en el Zen llamamos los 5 skandhas. Lo tenéis en el apéndice, los 5 skandhas. Son, que significa añadidos, adquisiciones. No se nace con ello, se adquiere, se añade. Y si repasamos la duodécuple cadena del condicionamiento dependiente o de la causalidad, vemos cómo en pasos subsiguientes aparecen las características del ego, las dependencias, los deseos, es decir, la serie de aprendizajes que llamamos condicionadores o condicionamientos de los sentimientos, traducciones de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos, proyectos, ilusiones, deseos, etc. Es muy demostrativa esa duodécuple cadena y cualquiera que la estudie con detenimiento comprenderá con facilidad esos condicionamientos a los que me refiero. Cuando se escucha una cosa así, por primera vez o por segunda, pues suele resultar ligeramente escandalosa. Ese robot nuestro se revela, no quiere ser minusvalorado, convertido en cosa, objetivable, observable, es decir, en un objeto. Pero claro, hemos de pasar por ahí para poderle dominar, porque si no, pues nos dominan esos condicionamientos, creyendo que somos nosotros. No, nosotros no somos no somos eso, mejor dicho, porque no es que tengamos un enanito dentro, sino un disco. ¿Se os ocurre alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algún tema? Marisa, el sonido regular se entrecorta. Los Shin y Kubio aquí también se corta bastante el sonido y vídeo. He bajado la calidad. Sigue bajando hasta que salga ahí una hormiga. Han entrado Sago y Sirio, Suso y Sobón. Sigue bajando. Los Shin y Kubio, aunque el sonido se corte en directo, he comprobado que en los enlaces que ponemos a las charlas, en fembria.com, charlas, PHP, se ven perfectamente. Sí. Eso es. Bueno, pues siento que hayáis llegado tarde, los que habéis llegado tarde,
porque era muy interesante. Esto sobre el cerebro y sobre la demostración de que cuando a los niños se les trasplanta a otros países, pues son ciudadanos de otros países con todos los pronunciamientos. Es decir, el ego es adquirible. Bueno, pues vamos con otra cosa, si no queréis nada más. Sobre el zazen, poned un poco de atención, o un mucho, o ninguna atención, solo escuchad. El zazen vasija, zazen suelos, zazen cristales, zazen cocina, zazen comida, zazen degustación, zazen ropa, zazen huerta, zazen caligrafías, zazen tejado, zazen canalones, zazen pintura, zazen no sé qué, zazen teléfono, zazen hierba, zazen sutras, zazen andando, zazen sentados, zazen, etcétera, etcétera, zazen, etcétera. Esto lo seguís vosotros, cada uno. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una para Sago que hace 2 charlas dijo: la toma de refugio la da el maestro, menos mal. Me gustaría que te explicases, si te acuerdas. Sago. Menos mal que lo da el maestro. Sí. ¿Qué querías decir? Porque solo el maestro sabe lo que indicara esta principiante que iba usando el nombre sin haber tomado refugio. También decidió al refugiarse en Buda, Dharma Sangha, tiró de esta, y de Fui, y de todos y cada uno de los que formamos Daidoji. Además, menos mal que es nada extraño, pero sí extraordinario, de lo más natural, pedir ayuda. Está agradecida, no sé cómo. Bueno. Y Gen Gaso. ¿Eh? Gen, que ha entrado y Gaso. El bambú. En Asia, el bambú es símbolo de flexibilidad, firmeza, durabilidad o duración, resistencia, vitalidad, utilidad, muy acorde con el Zen. Os recuerdo, algunas van llegando, que os encargué que hicierais voluntariamente una enumeración de vuestras prácticas y de lo que entendéis por instrucciones, con cuáles os habéis quedado. ¿Alguno queréis algo? Hombre, por querer. A ver. Quiero decir que esté en mi mano. El resto lo ponéis en la carta a los reyes. Magos. Nada. No os pasa nada a lo largo del día, a lo largo de la semana. No hay momentos de lucidez, no hay descubrimientos, no hay sorpresas.
Tan apegados estamos a la mecánica acostumbrada que no se vitaliza, el sol sale todos los días. Bueno, cambio climático, Copenhague. Comentarios oídos. En los próximos 10 años sufrirán 175 millones de niños. Malaria, mala nutrición y todas las enfermedades que la acompañan. Diarreas por inundaciones y mal estado de las aguas. Y están apareciendo todas estas cosas también en Rusia. Otro comentario. Imparables los países emergentes que razonan de la siguiente manera: vosotros vivís mejor, habéis contaminado y ahora nos decís a nosotros que no contaminemos cuando no nos hemos desarrollado y se pasa hambre. Bueno, pues han dicho, si no queréis que contaminemos, dadnos dinero, dadnos de lo mucho que tenéis, dadnos, a ver si podemos sobrevivir. Bueno, el Sahara anda, progresa por el sur, convirtiendo en desierto 1 millón de kilómetros cuadrados cada año. Y los países del sur están pidiendo ayuda para construir una muralla verde, una muralla de árboles, que detengan ese avance tan terrible. Tengamos en cuenta que África merece ser premiada, porque emite solo un 4% del CO2 y el 50% pues se lo llevan los americanos y el resto pues americanos del norte, claro, Estados Unidos, y el resto China, que parece bien dispuesta a controlar, y la India. Hay un ligero movimiento que da a entender que se lo empiezan a tomar en serio, menos los periódicos, periodistas y políticos de cierta mano con la que solemos coger los utensilios, que se empeñan en seguir cambiando dinero por salud y por su propia supervivencia y la de sus descendientes. Comprenderéis que se trata de una enfermedad. ¿Algún comentario? Ángel, hay sorpresas, pero son personales, cada día. Y ha entrado Óscar. Óscar me suena de antes, ¿no? Óscar, ¿entras por primera vez? Con un sí o no me basta. Óscar. Bueno, contesto a una pregunta que de vez en cuando se me hace. ¿Y usted a qué se dedica?, me preguntan. Y yo contesto, a vivir nomás. Bueno, pues lo mismo que todos, ¿no? Contesta. Y yo repito, no lo sé, cada uno ha de saber si está viviendo realmente. Y si no lo sabe, tiene que aprenderlo. Hace unas charlas dije
que bastaba una ligera sospecha o duda sobre la realidad, cuanto más si hay certeza, y no se sabe solucionar porque no hay guía, no se dispone de una guía para percibir claramente si estamos en la realidad o en una película. Esos son los que somos los que un día empezamos el camino y ellos tendrán que iniciarle ese camino hacia sí mismos. Explicaba que cada uno lo percibe de una manera diferente. Sus dudas o su curiosidad o su necesidad del cambio. Pero sobre todo es una insatisfacción. Aunque se tenga éxito, aunque nos vayan bien las cosas, no llenan, no son convincentes, no satisfacen, no son bastantes. ¿Algún comentario o pregunta? Venga, que se me acaban las chuletas. Échate un poquitín para allá. Que me salgo del cuadro. Nada. A ver, os recuerdo la técnica del corcho. Soltad. Soltad ese nivel de conciencia en el que no se puede pensar. Soltad el corcho. Que suba a la superficie. Y quizá aparezca un comentario, pero tampoco es indispensable. Insectos. Hay más de 1 millón de especies y se descubren y describen todos los años nuevas especies. Pero todos los años desaparecen unas 27.000 especies de insectos. Y no nos damos cuenta de qué es eso. ¿Funcionó el corcho? Bueno. Tema de genes. Las mujeres tienen los cromosomas XX y los hombres en sus células tienen los cromosomas XY. Pero se ha descubierto que ciertos hombres tienen XY, 2 I's y griegas. Y coincide con psicópatas, con violentos, con asesinos, etc. Y se me ocurre que además de explicar la delincuencia, podría tener que ver con la necesidad de consumir sensacionalismo sangriento en las televisiones, y cosas semejantes. Por lo tanto, lo mismo que se hacen investigaciones sistemáticas a cierta edad, a ciertas edades, para ciertas personas, habría que hacer comprobaciones de este tipo de genes a la población, a periodistas, a policías, a militares, a ciertos políticos y adictos a las películas de las que hablaba, que tratan de asesinatos, sangre, barbaridades, guerras, etc. Sería
curioso. Explicaría una vez más la dependencia de ciertas conductas de parámetros, de factores que habría que atender. También se ha descubierto en un estudio de 98 ancianos la telomerasa, un protector de los telómeros, de la reposición de células. Si aumentásemos esta telomerasa, se podría aumentar la longevidad. Y yo os preguntaría o os sugeriría que reflexionaseis sobre este tema y me enviaseis algún comentario sobre vivir mucho tiempo, porque vivir mucho tiempo no es nada fácil. Creo que todos tenemos experiencia del deseo de variación que los seres humanos tenemos, sobre todo en los mundos llamados civilizados. La gente con objetivos simples de supervivencia puede ser mucho más constante en las pocas acciones que realiza cada día y desde luego en sus aspiraciones. Es decir, apenas tienen imaginación. Un día hemos hablado de esto, la gente sencilla, la gente pobre, sufre menos. Sí, seguramente que sí, que sufre menos, por lo menos sus sufrimientos son mucho menos variados. Sufre de cuestiones primarias, supervivenciales. Entonces, o aprendemos a vivir, o la longevidad se nos va a hacer muy cuesta arriba, porque los humanos consumimos de todo. Todo nos dura poco. El camino del Zen es un camino por el que el tema de la duración queda en un segundo término. El tema del consumo de situaciones emocionales también. La compra de estímulos artificiales igualmente. Y a esto lo llamamos emancipación. Liberarse del ego. Observemos que el Zen es vivir. Que el Zen es utilitario. Sirve para vivir, para aprender a vivir. Fijémonos lo difícil que es vivir si dependemos de tantas cosas como las que he dicho. Podría seguir diciendo más. Pero esas las podéis decir vosotros, a vosotros mismos, a vuestras amistades que os aguanten, claro. Aprovecho este comentario de las amistades que os aguanten, pues para hacer una referencia a la insatisfacción y la amistad. Es decir, está muy valorado tener amigos. Se dice en la televisión, es muy amigo de sus amigos. ¿Y eso qué quiere decir? Que se atienden mutuamente, que se conservan, independientemente de que sean unos imbéciles, de que haya que hablar siempre de los mismos asuntos, de que
estén para pedir. No, es para ayudar. Sí. ¿A qué? En mi pueblo dicen a caer. Bueno, seamos un poco más serios y revisemos qué es eso de la amistad. Buda decía, no hay más amigo que el compañero de la sangha que nos ayuda en la práctica, nos ayuda a comprender y nos ayuda a practicar. Esto quizá os parezca un poco radical, sí, verdaderamente lo es. Pero por ahora os estoy hablando solamente de pensamientos, de reflexiones. Después, con la práctica, es más difícil sostener amigos, es más inoportuno, vacío, sin sentido, establecer o mantener relaciones que no tienen que ver con la propia madurez, con la propia maduración, con la propia evolución. Pero claro, tampoco ir con una bandera por la calle. Yo mando a la mierda a mis amigos habituales. Pues no. La amistad es una cosa que se cae sola, como los amores, como todas las pasiones, ¿no? El camino del Zen es difícil y es sorprendente y no hay que tener miedo, porque si se tiene miedo, pues a vuelta de cada esquina, y son esquinas, pues te encuentras con un Buda que no conoces. ¿Qué querrá decir esto? Otro acertijo. No, no es un acertijo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Fijémonos que el Zen es para el que tiene que vivir y no sabe. Para el que se ha parado y dice, no me vale esto. Lo que llevo viviendo hasta ahora no me vale. No puedo seguir viviendo otros 40 años de esta absurda manera y en este absurdo ambiente y en este absurdo mundo. Y entonces tiene que acogerse a una guía, la que le dé la gana, pero si escoge esta, pues no va a ser cuatro detallitos que estimulen para seguir con las mismas cosas. No. Yo me estoy refiriendo a un cambio, que es lo que se buscaba. No una compensación, un parche, no, eso ya se hizo y no sirvió. De manera que seamos exigentes con nosotros mismos. A eso llamamos simplemente coherencia, señoritos y señoritas, y coraje. Bueno. José. A ver, ¿qué dice José? Gaso. Uno nace solo y muere solo. Ahí no hay amigos. Si no se resuelve la individualidad, todo es muy difícil, al menos para mí. A ver, trata de profundizar un poco en... Estoy de acuerdo, hasta individualidad. Si no se resuelve la individualidad, ¿qué es eso? ¿Qué luna estás señalando? ¿Qué es la individualidad para ti? Si uno sigue en la ignorancia. Si uno sigue en la ignorancia, si no se resuelve la individualidad, no lo veo como una explicación. Estoy de acuerdo con lo segundo. Si uno continúa en la ignorancia,
¿Qué quieres decir? Que por ese camino no va a resolver la individualidad. ¿Es eso? Me bloqueé. Me bloqueé. A ver, te ayudo. La individualidad consiste en no perder la referencia de que uno es uno mismo. No como uno de vosotros decía el otro día, decía, formo parte del cosmos. No, no, tú no formas parte del cosmos. Eres el cosmos. Hay una distancia infinita entre decir soy el cosmos o formo parte del cosmos. Con la práctica del Zen entramos en el cosmos, es decir, dejamos atrás la ignorancia y entramos en la unidad. Bueno, pues en la unidad propia de la práctica no se pierde la individualidad. Es decir, la experiencia del camino desarrolla nuestra propia naturaleza. Y ese desarrollo de nuestra propia naturaleza en un cierto momento, sin poder dar marcha atrás, sin retorno, la lucidez de la budeidad te permite decir yo como yo mismo, yo, pero yo, no yo y robot, yo como yo. Y eso no es diferente de ser el cosmos. Entonces hay un largo camino hasta llegar a el punto de maduración. Antiguamente se decía en el vientre sagrado, Buda Dharma Sangha, de ahí tomar refugio. En ese vientre sagrado hay un momento en el que tu propia naturaleza te enseña a utilizar la palabra yo. Es decir, abundando innecesariamente, la palabra yo tiene las raíces en el cosmos, como un día las tuvo el ego, y se despistó por acumulación, por exageración, por gigantismo de apego. Y ahí hay individualidad, pero no hay ignorancia. Y claro, esa individualidad tiene unas características muy especiales, ¿no? La afecta el desapego hacia la vida, hacia la muerte, pero se conserva lo que podríamos llamar los límites del cuerpo. Los límites del contacto con los seres y las cosas. Es decir, mis sentidos, o los sentidos que están aquí, estos sentidos, estos sentimientos, estos pensamientos renovados, surgidos, nuevos de la nueva experiencia, de la experiencia
de mi propia naturaleza son yo mismo. Se puede percibir algo de lo que estoy diciendo. Claro, sin práctica, pues se queda solo en intelectualidad, ¿no? Como en filosofía o psicología o no sé qué otra gía. Desde la práctica no hace falta ninguna explicación. Esta explicación es la que da el bambú a su sombra, o su sombra al bambú. Es una trampa, pero que el intuitivo lo puede acercarse a percibirlo. A ver, ¿qué me contáis? Y Sirio. José, a ver, ¿el bloqueo cedió? ¿Algo? ¿Sabes por dónde salir? ¿Tienes algo que decir? José. Te dio algo, sí. Pero no hay más. Tu olfato no se ha desarrollado. Gaso, no hay más. Vale. Necesitas la práctica. Y Shirio, dime. Ikenu. Ikeru. Y ahí está todo, no se pierde nada de nada. Gaso y Sampai. Me alegro. Ikeru, la vida. Voy a usar la otra mano, la vida. Cuando Buda hacía así, decía la enseñanza, el saludo, la bienvenida. Está muy bien porque no sé por qué está muy bien, pero que me suena que hay una relación entre lo que hemos estado hablando y mi última chuleta, referente al vacío. Ni siquiera al vacío, sino vacío. El vacío del Zen es incomunicable, asegurable solo al practicante avanzado. Inexplicable, inexpresable, como tantas otras vivencias del camino, porque no hay palabras para ellas, ni colores, ni olores, aunque digamos todo de un mismo sabor, todo de un mismo color. Son expresiones que señalan la luna, pero no son la luna, escuchaos, pero vividos sí. Y se me han acabado las chuletas, hermanos. Venga. Poned en el fuego una salchichita, un jamoncillo. ¿Pasa que focalizar en un solo elemento se ensancha paulatinamente sin perder su conexión? ¿Es una pregunta o una afirmación? Sí. Pues conviértelo en afirmación. Hay que leer el apéndice. Todo es nada, pero nada es todo. Todo es todo, nada es nada.
Sabo Gaso y Víctor de Chile han entrado. Víctor el chileno. Bienvenido. Sago no es un trabalenguas. Recórrelo. Nada es todo. Todo es nada. Todo es todo. Nada es nada. En cada momento una respuesta, en cada momento una situación, en cada momento todos los seres, en cada momento todos desaparecidos. José decía antes, nacemos solos, morimos solos. También podemos decir nacidos y muertos, ya, al mismo tiempo, cuando no hay lucidez, cuando no hay despertar. Es lo mismo estar vivos que estar muertos. Enajenados en el ego, estamos muertos. Víctor de Chile Gaso. Sago. De eso parece que va el camino a ratos, Daidó. ¿De eso? ¿De qué? Que he dicho muchas cosas. Venga, Sago, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué? ¿De eso? ¿Qué es eso? Todo es uno. Y Chiné. Todo es uno, todo es eso. Y Chinen. Gaso. Siempre se habla de la mente superficial. ¿Qué decir de los instintos primarios como el miedo, de las reacciones instintivas también son mente superficial? No, de ninguna manera. No. Creo que ya hemos hablado de ello en otras charlas. Lo que llamamos... ¿Más? Sí. ¿O pertenecen a ese cerebro primitivo en lo más profundo de la cebolla? Claro que sí, eso es. Eso es lo que se llaman instintos primarios, lo más animal que tenemos, lo más básico, las emociones básicas. Pero las emociones básicas, tú has nombrado el miedo a un tigre o el miedo a ser atropellada por un camión, sí es un miedo básico. Pero el miedo de la hipoteca o el miedo a la enfermedad del vecino o del pariente o el miedo a equivocarte o el miedo, todo eso es adquirido, eso son condicionamientos literarios, verbales, conceptuales, egóticos. Acuérdate de aquello, cuando el estanque se seca, los peces quedan sobre el suelo, es decir, lo que no veíamos ahora lo vemos. Esos peces son las emociones básicas. Y tenemos que aprender a ir dejando atrás las emociones comprables, las emociones que llamamos sentimientos, los de los deseos, los de la ilusión, los de los prejuicios, los de los juicios, todo ese trabajo, todo eso de limpieza, pues todo eso tiene que quedar atrás. Eso está enmarañado, está confundiendo a las claves de un ser humano. Un ser humano tiene que explorar como en una selva, tiene que ir explorando qué es qué, o mejor, si practica, tiene que ir, si practica las enseñanzas de Buda, quiero decir, si practica, tiene que ir reconociendo lo que su naturaleza le dice que sí es, aunque no tenga nombre.
Este es un desarrollo intuitivo, no de pensamiento. Es genuino, es original, porque tiene que ver con el origen, con tu origen, con el origen de todos los seres vivos, todos. Y Chinen, a ver, comenta. Y claro, esto quiere decir simplificación de la existencia, hasta que empieces a tocar la vida. Y el desapego es el camino de la práctica. Es decir, ir dejando caer, desprendimiento, lo comentábamos el otro día, desprenderse de todos los obstáculos, de todo lo que no te deja ver ese terreno primitivo, básico, de tu propia naturaleza. No las ramas, las raíces. Las ramas ya caerán, ya irán cayendo como las hojas y todo lo demás. Pero con la práctica, no con razonamientos, ni con... Los razonamientos pueden ser útiles para ciertos momentos, ciertos acontecimientos, ciertas cosas, pero lo que informa, lo que forma, lo que recupera es la práctica de esa sabiduría de Buda, de manera que llegues a tu propia budeidad y la realices. Eso significa Buda. Cuando decimos Buda no decimos Buda histórico. Si decimos Buda histórica, digamos Buda histórico. Pero lo que Buda encontró fue su propia budeidad, y desde entonces Buda significa eso. Tu propia naturaleza, tu ser búdico. El Buda que ya eres, pero que no le ves, no le percibes, no le vives, no le sientes, no le notas, no le realizas. ¿Qué? ¿Se ve mejor? Por eso digo que el aspirante a recorrer el camino tiene que ser corajudo, atrevido, o no, ni empezar el camino, porque ¿para qué? Si cada cosa de la que tiene que desprenderse, es decir, de cada obstáculo, habiendo dicho que quería la lucidez, que quería cambiar, que quería descubrir la vida tal y como es, pues si a cada desprendimiento se echa a llorar, ¿qué camino va a empezar? Mejor que siga otro. Repito, por eso digo que el camino es exigente. Y claro, tú, pues, o respondes o no respondes, o unas veces respondes y otras veces no respondes, no estás. ¿Se me entienden? ¿Los demás me están entendiendo? Algo sí. O sea, o vives para el Zen o vives para tu ego. Ahí hay muchos matices, por eso hablamos de Budas pequeñitos, Budas medianitos y grandes Budas. Entre unos y otros, pues hay, fíjate, uno pequeñín, el otro un poco más grande, el otro un poco más grande, el otro un poco más grande, en la medida en que, ¿qué? En la medida en que dejan caer los obstáculos, los deseos, las ilusiones, los sufrimientos, es decir, que se aplican al camino de ser sí mismos, de enterarse de qué es eso, de qué es Ikeru, vivir.
José se entiende, Gaso. Y Marisa sí, Gaso. Bien, bien, bueno, pues a ver. Bueno, todos lo entendéis. Ahora, ¿qué pasos ha de dar el que lo ha entendido? ¿Qué va a hacer? Decidme algo sobre esto. Ponte más cómodo eso, ¿no? Para que leas mejor. Venga, más. Así. Bueno. O esto. ¿Qué? Ángela, ¿podrías repetir? No entendí bien la pregunta. No, no puedo. Me suena a que el que me haya entendido, ¿qué debe hacer? ¿Qué sería coherente que hiciera? Coherente consigo mismo. Si aspira a algo, ¿qué tendrá que hacer? Marisa, practicar. Y para practicar, Y Chiné, Gaso. Sí entiendo. Y sé que todo se basa en la práctica. Pero me pregunto que cuando toda esta limpieza se va haciendo y sin embargo permanecen miedos que se reconocen como básicos, primitivos, ¿no puede formar parte de la propia naturaleza eso tan primario? sigues intelectualizando y apenas has empezado el camino. No te permitas ese obstáculo. Estás poniéndote piedras, zarzas en el camino. Espérate a adquirir cierta experiencia, ¿no? Y eso no se consigue en un mes, 2 meses, 3 meses. Un mínimo de 2 años. Mínimo. ¿Qué es coherencia? Actuar conforme a los pensamientos claros, ¿no? Bueno, pues ¿qué pensamientos claros tenéis respecto de este asunto? Bueno, pues ¿qué pasos habrá que dar? Coherentemente, subsiguientemente. José, de cabeza al zafu. Ángela se entrecortó. Ángela, solo hacerlo. Ángela, práctica. Ángela, la gota maraya. ¿Cuáles son los caminos de la práctica, señoritos y señoritas? Y Chiné en Gaso. Sabo, seguir las instrucciones cada día. ¿Y qué dicen las instrucciones? Del que quiera el cambio, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar? Estáis sin criar, ¿eh? Ángela, desapego, dejar caer y Ya, caer. ya, sí, palabras, palabras. Sabo, generosidad. ¿Algún compromisito ante vosotros mismos? ¿Y la sanga? Vamos, en blanco y en botellita. Y Siriot, tomar refugio. Claro, pero no debías decirlo tú, Ángela, sí. que la has tomado, ¿eh? Los demás, ¿qué? Ahora te siguen como borregos sin haber entendido nada. Ángela repite, sí. ¿Cuántos son? 20. 20. Entre 20, uno. Y otro que se adhiere.
qué intoxicación de ego, ¿no? Qué poca claridad tenemos. Sago. Para la duda, Daidó, ayudo al refugio, no sé cómo. Marisa, estar en lo que estás. Teorías y teorías y palabras y palabras. Tú, si tienes hambre, ¿qué tienes que hacer para quitar el hambre? Es tan fácil como esto, dejarse de teorías y más teorías y palabras ¿Y David? Bueno, para tomar refugio habrá que llevar una buena temporada practicando dentro y fuera del dojo. ¿Y quién te lo ha dicho eso? ¿Eres algún maestro del Zen? Para que hagas una afirmación tan rotunda. O sea, ya sabes qué hacer y no has empezado. Vamos, qué imprudencia, ¿no? David, pues no, claro. Si seguimos en manos de nuestro ego, estamos perdidos. Seguimos perdidos. Estamos pidiendo permiso a nuestro ego. David, estamos en ello. Estamos en ello. No hay convencimiento íntimo. No le hay. Seguís queriendo libritos de cómo freír un huevo. Venga, ya he leído 30 libritos sobre cómo freír un huevo. A ver, si me dan el 31. ¿Alguien conocía su profesión antes de empezarla? De empezarla a aprender, ¿alguien la conocía? No, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿Alguien sabía en qué consistía ser padre o madre antes de serlo? ¿En qué consistía? No qué ideas tenía. Pues esto es lo mismo. Y Keru, estamos hablando de la vida, no estamos hablando de cosas raras. ¿Tú sabes guiar tu vida? Si sabes, no es necesario que estés ahí. Ahora, si estás ahí, es que no sabes. Si no sabes, no te andes con contemplaciones, pidiendo el libro 31. El que pide el libro 31 pide el 32, y el 33, y el 35, y el 40, y el 400, y cuando dice basta ya de libros. Una gran biblioteca, sí, sí. Pero no has dado un paso. Distinguimos eso que de lo que se habla bastante, ¿no? Entre cantidad y cualidad. La cualidad de las palabras es una.
no pasa de ahí, de las intenciones, no pasa de ahí. La cualidad de la acción es otra. Entonces no sustituyamos una cosa por otra. A eso lo llamamos autoengaño. Lo llamamos ignorancia. Entonces, empeñarse en los mismos sistemas intelectuales, del libro, del huevo frito, de las consideraciones, de todo eso, eso es ignorancia. Prueba del 9, se sigue sufriendo por las mismas cosas, excepto 3 detallitos. El Zen no es un rebozado. No es un maquillaje, no es una pinturica. Tras, 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 con la brocha, ya soy otro. Sí, sí. Ángela, en ponerse a freír. Sí, sigue con frases. Sigue con frases. Sigue. ¿Crees que has dicho algo? No has dicho nada, eso está vacío. Eso no sirve para nada. A ver cuando me enseñáis un huevo. Me enseñáis un huevo frito. Ahí. Mira, mi respuesta, esta. Esas tienen que ser las respuestas. Ángela Gaso. No. Queremos un diploma más, un certificado más, una foto más. Miedo. No está nada claro qué es lo que quiere cada uno. ¿Qué es lo que busca? No lo tiene nada claro. Sao. La acción ofrece todos los datos, incluso el retrato egótico. ¿Cierto? Los gallos no ponen muy. David. No pone muy. No ponen punto muy. Ah. Sí. David. Máster en mirar la pared. Jejejeje. Lo veo colgado en el despacho. Pues tú mismo. Bueno, parece que tenéis el palabrario engrasado, pero no dais con las respuestas justas. Así que, hasta otro día.